En este video daremos solución a un examen parcial que apliqué a mis alumnos de geometría analítica. Dicho examen es el segundo examen parcial, por lo tanto es la segunda mitad del curso de geometría analítica. ¿Qué se ve en la segunda mitad? Se ven los temas de la elipse, la hipérbola y geometría analítica en el espacio. Para ver geometría analítica en el espacio, como ya dijimos, tenemos que hacer uso de los vectores, que nos van a facilitar la vida. Y en eso consistían las preguntas, nada más y nada menos. Entonces, iniciamos con la elipse. Las primeras dos preguntas nos piden lo mismo, encontrar las coordenadas del centro, vértices y de los focos de dicha elipse. Y en el problema número 1 nos dicen que la ecuación de la elipse es esta que ven en pantalla, 9x cuadrada, 4y cuadrada, menos 72x, menos 24y, más 144, igual a 0. Esa es la ecuación. Entonces, en este tipo de problemas, ¿qué tenemos que hacer primero? Siempre pasar de ecuación general a ecuación ordinaria. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? No importa qué sea, qué lugar geométrico sea, siempre son los mismos pasos, es completar el trinomio. ¿Por qué? Porque la ecuación ordinaria siempre se compone de un binomio al cuadrado. Entonces vamos a buscar factorizar. Y para ello ya conocen los pasos. Agrupamos las x y agrupamos las letras y. Despejamos la constante y una vez que tenemos eso, factorizamos siempre el número que esté multiplicando a la variable al cuadrado. En este caso es el número 9, lo factorizamos. 9 por algo que me dé 72 es 8. Y completamos el trinomio. ¿De qué manera lo completamos? Dividimos entre 2 este número 8, 4, y después lo elevamos al cuadrado. 4 por 4, 16. Ahora hacemos con el otro binomio que nos había quedado aquí. Lo mismo, factorizamos el número que multiplica a la variable al cuadrado. En este caso aquí está el número 4. 4 por un número que me dé 24 es 6. Ya quedó factorizado. Y completamos el trinomio. ¿De qué manera lo voy a completar? Y de igual manera, el número que multiplica la variable que está elevada a la potencia 1, ese número lo divido entre 2. 6 entre 2, 3. Y después lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Ya completé, ya puedo factorizar. Pero que no se les olvide que como agregamos información que no estaba en mi ecuación del lado izquierdo, también tengo que agregarla del lado derecho del signo igual, a modo de que mi ecuación esté balanceada o en equilibrio. Entonces, aquí que agregamos un 16 por 9. 16 por 9, 144. Lo agregamos del otro lado. Aquí que agregamos, agregamos un 9 por 4. 9 por 4, 36. Lo agregamos del otro lado. Hacemos las operaciones que tengamos que hacer y factorizamos. Nos queda este binomio al cuadrado. X menos 4 al cuadrado y y menos 3 al cuadrado. Ahora, la ecuación ordinaria queda igualada a 1. Para igualar a 1 tengo que dividir evidentemente entre 36. Divido todo entre 36 y me queda 9 entre 36 un cuarto, 4 entre 36 un noveno y 36 entre 36 1, que era lo que buscábamos. Ya, logré conseguir, esta es mi ecuación ordinaria, de aquí obtengo la información que me pide el problema. Las coordenadas están aquí, 4,3, siempre de signo contrario, porque si observamos la ecuación ordinaria, aquí es x menos h y y menos k. Entonces, en la ecuación ordinaria ya va el signo menos. Significa que si aquí nos salió menos, las coordenadas originalmente eran más. Por eso siempre es signo contrario. Ahora, estos parámetros que nos quedaron aquí abajito dividiendo son los parámetros a y b de mi elipse. A siempre va a ser el número mayor, siempre. En este caso es 9, a al cuadrado es igual a 9. Sacamos raíz, a es igual a 3. B al cuadrado es el otro número, 4. Sacamos raíz, b es 2. Y mediante esta fórmula podemos relacionar esos parámetros con un parámetro extra, que es el parámetro c, el cual me va a permitir encontrar los focos de mi elipse. Aplico esta relación, yo ya tengo A, tengo B y simplemente calculo C.
despejando y sacando raíces. Ahora, ya tengo toda la información, teniendo los parámetros A, B, C, calculo lo que se me pide. F son los focos, están muy relacionados con el parámetro C. ¿Cómo sé que mi elipse es vertical? Porque el número mayor está dividiendo a la variable y, significa que es vertical. Si 9 estuviera dividiendo, o el número mayor estuviera dividiendo a la variable x, entonces mi elipse es horizontal. Y aplica también para la hipérbola. Ahora, la coordenada, dado que es vertical, la coordenada que dejo fija es la coordenada x y la que modifico es la coordenada y. Siempre tomo de base el centro. Vean, 4, 3, 4, 3, pero la modifico. Más, menos, porque son dos focos. Uno arriba, uno abajo. Raíz de 5, que es el parámetro que buscábamos. Y el vértice relacionado con el parámetro b. Vean, otra vez, 4, 3, lo dejo igual, pero la coordenada y la modifico porque es elipse vertical. Y agrego el más, menos 3. Ahora, el segundo problema es muy similar. Y vamos a hacerlo paso a paso. Es igualito, solamente que con otros números, con otra ecuación. Vamos a factorizar los binomios al cuadrado. En este caso tenemos 4x cuadrada más 2x más 1. Son los mismos pasos que en el problema anterior, solamente que ahora ya me estoy saltando los pasos a modo de que este video no se haga eterno. Más 4 y la constante está despejada. Pero aquí agregué información que del lado derecho de mi ecuación no está. 4 por 1, 4. Entonces también lo agrego del lado derecho para balancear. Y aquí agregué este 4. 9 por 4, 36. También lo agrego del otro lado y mi ecuación sigue balanceada. Entonces todavía funciona. Factorizo. Me queda este binomio x más 1. De nuevo factorizo y me queda el binomio y menos 2. Todo esto es igual a 1. Ojo aquí. Ya mi ecuación ya está factorizada. Es decir, ya está igualada a 1. Ya no tengo que dividir entre nada. Entonces, ¿cómo encontrar esos parámetros A y B? Muy simple. Juego con algo que yo ya sé que funciona. Si yo divido esto entre un cuarto, es lo mismo que tengo aquí. Por la regla de la herradura o regla, cada quien tiene un nombre para ese tipo de regla. 4 va a multiplicar al binomio y 1 por 1. Y de este lado yo también puedo hacer lo mismo. Y menos 2 al cuadrado entre 1 noveno. Y ahora sí, ya que es muy claro saber, es muy claro observar cuál es el parámetro A y cuál es el parámetro B. Y no dividí entre nada, solamente modifiqué mis fracciones. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es identificar el centro. El centro, entonces, voy a tener coordenadas. Aquí es menos 1, siempre de signo contrario, coma 2. Obtenemos los parámetros que nos hacen falta, parámetros A y parámetro B. Parámetro A siempre es el mayor. En este caso, un cuarto es mayor que un noveno. Entonces, A al cuadrado es un cuarto, sacamos raíz, un medio. B al cuadrado es un noveno, sacamos raíz, un tercio. Y calculamos C. De nuevo, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Despejamos C al cuadrado, sacamos raíz y vamos a obtener que es raíz de 5 entre 6. O bien raíz de 5 entre raíz de 36. O bien raíz de toda la fracción 5 entre 36. Pero ya sabemos que es lo mismo. Raíz de 36 es 6. Así que es lo mismo. Y ya solamente modificamos el vértice. En este caso, vean, mi
elipse es horizontal. El número mayor está dividiendo a la variable x, por lo tanto la elipse es horizontal. Pasamos las coordenadas del centro, -1 más menos 1/2, que es el modificador, es decir, mi parámetro a, coma 2. No se confundan, acá en el otro problema inicié con el foco y ahora estoy iniciando con el vértice. Y ahora calculamos los focos. El que voy a modificar es la coordenada x, -1 más menos raíz de 5 entre 6, coma la coordenada del centro, coma 2. Y esa es la respuesta. Ahora, en nuestro problema 3, vamos a ver qué nos piden en el problema 3. Nos piden determinar la ecuación ordinaria de una elipse y nos dan unos datos. Vamos a anotarlos. Entonces, en el problema 3 tenemos como datos las coordenadas de los vértices. Vértice 1 es 0,0 en el origen. Vértice 2 tiene las coordenadas 8,0. Y el parámetro, es decir, las coordenadas de B1, 4,3. Y de B2, 4, menos 3. Ok, y con esto vamos a trabajar y encontrar la ecuación ordinaria. Pues muy sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar los parámetros que me permitan calcular dicha ecuación. Y como parámetro inicial, vemos que ¿cuál parámetro está relacionado? O podemos encontrar directamente el centro. El centro va a estar a la mitad de esas coordenadas que me dieron. A la mitad de esta coordenada, entre 0 y 8, evidentemente está el número 4 a la mitad. Y la coordenada en Y, vean, aquí el vértice está en 0. Y aquí la mitad entre 3 y menos 3 también es 0. Evidentemente el centro está en 4,0. Ahora, el parámetro que hace mover al vértice es el parámetro A. A la mitad de entre 0 y 8 es 4. Por lo tanto, se necesita mover 4 unidades para atrás y 4 unidades para adelante. El parámetro A es 4. Y el parámetro B está relacionada con estas coordenadas, con los puntos B labial, B labial 1 y B labial 2, que es el nombre formal de esa letra. Y vemos en la coordenada Y que se recorre 3 unidades para atrás y 3 unidades para adelante. Entonces B tiene el valor de 3. Y ya con esto encontramos nuestra ecuación ordinaria. X menos 4, que es la coordenada del centro, al cuadrado, entre 16, que es 4 por 4, 16, más Y menos 0 al cuadrado entre 3 por 3, 9. Todo esto igual a 1. Y esa es la respuesta. Ahora vamos con la hipérbola. Esas fueron las preguntas de la elipse. De la hipérbola son muy similares. Y también nos pide encontrar centro, vértices y focos. Y nos dan de nuevo dos problemas, que en este caso sería el problema número 4 con la ecuación 9x cuadrada menos 4y cuadrada más 18x
menos 24y más 9. Y tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento, solamente va a cambiar algo al final. Simplemente factorizamos, nos queda de la siguiente forma: 9x más 1 al cuadrado menos 4y más 3 al cuadrado igual a menos 36. Listo, ya nos ahorramos muchos pasos. Dividimos todo entre 36. Muy similar al problema que resolvimos de la elipse. Ah, no, aquí lo tenemos que dividir entre menos 36. Por eso pongo primero y. Aquí va a cambiar el signo y aquí se va a volver negativo. Al cuadrado entre 9 menos, porque si no sería ecuación de la elipse y es ecuación de la hipérbola, x más 1 al cuadrado entre 4. Y todo esto igual a 1. Ahora ya con esto podemos encontrar las coordenadas del centro, vértices y focos de mi hipérbola. El parámetro A es el mayor y es 9. Raíz de 9, 3. El parámetro B es el otro parámetro que está dividiendo, 2. Calculamos C. En este caso, sí que C se calcula así. 9 más 4, 13. Raíz de 13. Es diferente a la elipse. En esto tienen que tenerlo bien, bien claro. Entonces el centro quedamos que tenía coordenadas menos 1, menos 3. El vértice tiene coordenadas menos 1. Es una hipérbola vertical. Vean, el número mayor divide a y. Entonces la hipérbola está de modo vertical. Menos 1, menos 3 más menos 3. Y en el foco, menos 1, menos 3 más menos raíz de 13, en efecto. Y listo, llegamos a la solución. El siguiente problema es muy similar. Vamos a hacerlo también de manera muy, muy sencilla. Bueno, inclusive aquí también todavía podríamos calcular las asíntotas. Se me pasó. Es y más 3 igual a más menos. Ya sabemos que dividimos los parámetros a entre b por x más 1. Esas son las dos asíntotas. Y entonces mi siguiente problema es exactamente lo mismo, solamente que con otra ecuación. 9x cuadrada menos 1 por y cuadrada menos 36x menos 4y más 41. Todo esto igual a 0. Esa es mi ecuación. Y esa ecuación representa una hipérbola. Ok. Entonces simplemente factorizamos 9x menos 2 al cuadrado menos 1 por y más 2 al cuadrado. Esto igual a menos 9. X más 2, perdón. No, aquí me estoy confundiendo. Es y. Tenemos la variable y. ¿Por qué otra vez la variable y? Porque vamos a dividir todo entre menos 9, no entre 9. Esto no nos puede quedar igual a menos 1. Nos tiene que quedar igual a 1 positivo. Entonces dividimos todo entre menos 9, cambian los signos. Y ahora y está con signo positivo entre 9. Menos x menos 2 entre 1. Siempre estuvo dividido entre 1. Ahora simplemente lo quiero visualizar. Y todo igual a 1. Ahora, los parámetros muy sencillos. A es el mayor y es 9. Raíz de 9, 3. B es el otro parámetro, 1. Raíz de 1, 1. C lo calculamos. 3 al cuadrado, 9. Más 1. Raíz de eso, raíz de 10. Y calculamos lo que nos pide el problema.
El centro tiene coordenadas 2, menos 2. El vértice tiene coordenadas. Ahora, ¿de qué se trata? También se trata de una hipérbola vertical. Entonces el vértice va a tener coordenadas 2, menos 2 más menos 3. Y el foco va a tener coordenadas 2, menos 2 más menos raíz de 10. Y obtenemos las asíntotas también. Y más 2 es igual a más menos 3 entre 1, 3, por x menos 2. Y listo. El siguiente problema sigue siendo de la hipérbola, solamente que ahora nos piden una cosa un poco distinta, diferente. Y lo que nos piden es encontrar la ecuación ordinaria de la hipérbola, pero con estos datos. Y los datos son los que apunto enseguida. Nos dan el foco 1, este es el problema 6. El foco 1 tiene coordenadas menos 2, 3. Y el foco 2 tiene coordenadas menos 2, menos 5. Y además nos dan otro dato que sin él no podríamos calcular este problema, que el lado recto mide 14 entre 3. Entonces vamos a iniciar por ahí. El lado recto ya sabemos que es igual a 2b al cuadrado entre a. Esa fórmula ya la conocemos y ya la hemos explicado. De aquí, ¿qué podemos despejar? Despejamos b. b al cuadrado es igual a 7 tercios de a. Este es su número 7. Y del foco sabemos que está relacionado con el parámetro c. ¿Cuál es la distancia media entre 3 y menos 5? Son 4 unidades, entonces c mide 4. Sustituimos en la siguiente ecuación. Ya sabemos que esos parámetros se relacionan así. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ojo, esto es solo para la hipérbola. Despejamos o sustituimos lo que ya conocemos. 16 al cuadrado. B lo podemos expresar como 7 tercios de a. Lo hacemos. Y despejamos. Obtenemos de esta ecuación cuadrática que ustedes ya saben resolver a igual a 3. Esa es la solución de esta ecuación. Entonces, sabiendo que a es igual a 3 y que c es 4, sustituimos aquí. Y obtenemos que b es igual a raíz de 7. Raíz de 7. Ok, ya con eso tenemos toda la información. Y simplemente sustituimos. Inclusive ya tenemos también el centro. Entonces tenemos y más 1 al cuadrado entre 9, que es 3 al cuadrado. Perdón, aquí es menos porque es una hipérbola. Menos x más 2 al cuadrado entre 7. Y todo esto igual a 1. Y esta es la ecuación ordinaria de esa hipérbola. Así de sencillo la calculamos. En el problema 7 es identificar una ecuación. Identificar una ecuación. Y era el problema más sencillo, al menos a mi parecer, de todo el examen. ¿Qué es lo que nos pide hacer? Nos van a dar una ecuación, que es la siguiente. Menos 5x cuadrada menos 25 entre 5y cuadrada más 12x más 3y menos 27. Y nos piden identificar a qué lugar geométrico pertenece esta ecuación. Evidentemente, como tenemos x cuadrada y y cuadrada, o bien puede pertenecer circunferencia, elipse o hipérbola. Y
La manera más sencilla es observar qué número multiplica a x cuadrada y qué número multiplica a y cuadrada. Vean, 25 entre 5 es 5. Digamos que esto es A y esto es C. Y ya podemos visualizar que son iguales en magnitud y en signo. Entonces A es igual a C. Por lo tanto, esa ecuación, si yo la trazo con una graficadora, va a representar una circunferencia. Y listo. Ese era el problema número 7. Así de sencillo. Ahora, el problema número 8, ya entramos en terrenos de la geometría analítica en el espacio, pero no es nada del otro mundo. Geometría analítica espacial. Y la primera pregunta de este tema, es decir, la pregunta número 8 de nuestro examen, nos pide calcular el vector unitario, y los cosenos directores. Es decir, ¿cuál es la dirección del vector? Prácticamente eso nos pide. Y el vector es el siguiente. Es 3i más 2j más 1k. Entonces, dicho vector, yo quiero obtener solamente su dirección, ya lo habíamos explicado. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues dividiendo entre su magnitud. ¿Y cómo calculamos su magnitud? Simplemente es raíz de todos los numeritos al cuadrado. 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Calculo esto y obtengo como resultado raíz de 14. Y entonces dividimos cada una de las componentes del vector entre su magnitud y con eso obtenemos solamente la dirección del vector, que eso significa el vector unitario. Un vector con magnitud 1, pero que conserva la dirección de mi vector original. Y es lo que hacemos y lo vamos a representar por v y este símbolo. 3 entre raíz de 14 y más 2 entre raíz de 14j más 1 entre raíz de 14k. Y entonces ya calculamos los cosenos directores simplemente. Tenemos que esto es igual a coseno de alfa. Es decir, coseno de alfa es igual a 3 entre 14, raíz de 14. Y simplemente despejamos alfa. Alfa es igual a 36.69, lo dejamos ahí, grados. Ahora calculamos este. Este va a ser coseno de beta. Coseno de beta es igual a 2 entre raíz de 14. Y simplemente despejamos. Beta es igual a 57.68 grados. Y de aquí es el último coseno director, coseno de gamma. Es igual a 1 entre raíz de 14. Despejamos. Y gamma entonces es igual a 6
no, perdón, 74.49 grados. Y estas son las respuestas. Así como este es mi vector unitario. Y ahí finaliza el problema. En realidad no era tan complejo. El problema 9 es de los más complejos de todo el examen. Y nos pide encontrar la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Pasa por el punto A, que tiene las coordenadas 3, 5, 2, por el punto B con las coordenadas 2, 3, 1, y por el punto C, que tiene las coordenadas -1, -1, 4. Y para ello, en este sí quiero hacer más énfasis, vamos a detallar qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a tratar de graficarlo, aunque sea en el espacio. Dibujamos nuestros 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z. Y simplemente vamos a ubicar estos puntos. Entonces el primero está en 3, 5, 2. 3, 1, 2, 3. En coma 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y en coma 2, 1, 2. Trazamos simplemente las líneas paralelas a los otros ejes. Y en este caso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estaría mi punto A. Ahora, el punto B estaría en 2,3,1. 2,3,1. El 1 en Z está aquí, el 2 está aquí y el 3 en Y. Trazamos la vertical, 1, 2, 3. Aquí está el punto B. Y simplemente trazamos ahora el punto C. Nuestro punto C está en -1. Es decir, está más o menos por aquí. Después otra vez -1. Y lo dejo siempre hasta el final. Y en 4 en Z. Entonces trazamos esto hasta 4. Desde 4 trazamos hasta 1. Donde se cruce, ahí es. Y ahora -1 unidad en Y para abajo. Significa que mi punto C está aquí. Y nos dice que el plano pasa por esos 3 puntos. Vamos a tratar de imaginarnos ese plano. Lo voy a trazar. Está más o menos así. Pensemos que es una hoja de papel transparente que pasa por esos 3 puntos. Estos 3 puntos están sobre esa hoja de papel. El punto A, el punto B y el punto C. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, obtener vectores. Y primero que nada, observar. ¿Qué necesito para encontrar esta famosa ecuación del plano? Necesito 2 cosas. Un vector perpendicular al plano y
un punto sobre el plano. Necesito esas dos cosas. Si yo tengo un vector que es perpendicular a esta hoja de papel o a este plano que dibujé, y aparte un punto que está sobre el plano, yo ya puedo encontrar lo que me pide el problema, la ecuación del plano. Pero, vean, un punto sobre el plano, pues inclusive hasta me dan 3, ¿no? Ese dato ya lo tenemos. Pero el vector perpendicular es el que no tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a describir de manera gráfica y ahorita lo hacemos de manera matemática. De manera gráfica es hacer lo siguiente. Es obtener un vector que vaya de aquí a aquí. Es decir, que nace en A y termina en B. Es ese vector. Y calcular otro vector que vaya desde A, o perdón, inclusive no desde A, puede ser desde cualquier punto. Y para variarle un poco vamos a hacer que parta desde B. Y nuestro vector se vería más o menos así. Nace en B y finaliza en el punto C. Como estos puntos están sobre esta hoja de papel que dibujé, sobre este plano, entonces estos vectores también están sobre ese plano. De modo que si yo a este vector le llamo vector U y a este vector le llamo vector V, o cualquier letra, solamente que sean diferentes para diferenciar que son diferentes vectores. Si yo hago esto, vean, si yo aplico U cruz V, voy a obtener un vector diferente, es decir, lo voy a nombrar el vector N. Y ese vector, ¿qué es lo que me va a significar? Va a significar lo siguiente. Es un vector que es perpendicular a este vector y a este vector también. N, vamos a ponerlo aquí gráfico, N es perpendicular a U y a B, a los dos al mismo tiempo. Entonces, si U y V están sobre el plano, este plano, N va a ser perpendicular al plano, que era lo que nos faltaba. Por eso vamos a tener que aplicar ese producto cruz. N, no sé más o menos dónde nazca, pero vamos a ponerlo por aquí. Y no sé si estoy dibujando la dirección correcta, ojo, pero lo que quiero simbolizar es que N sale de la hoja. Es decir, N está saliendo de la hoja, algo así. Como estoy apuntando ahorita justo el lapicero. Entonces, ese vector es el que me va a permitir encontrar la ecuación del plano. Ese vector N, pues simplemente vamos a calcularlo. Primero calculamos el vector U. ¿Cómo lo calculo? Por una resta de coordenadas, B menos A. U es igual a B bueno, en este caso, de hecho, sí, con razón. Lo había hecho al revés. Entonces vamos a ponerlo para explicarles cómo es que yo lo hice. Se puede hacer de diferentes maneras. El chiste es encontrar la ecuación del plano. Pero lo que yo hice para facilitarme la vida fue un vector más bien así, y este apuntaba para el otro lado. Bueno, este lo podemos dejar igual. Ok, entonces U es B menos A. No, perdón. Justo es lo que estaba tratando de evitar. Es A menos B. Y
nos da como resultado 1 en i, más 2 en j y más 1 en k. Y el vector v es igual a b menos c, que es igual a 3i más 4j menos 3 en k. Y ahora simplemente aplico el producto cruz. U producto cruz v es igual a n. Y n me sale como resultado, ya aplicando el producto cruz, no lo vamos a hacer tan paso a paso, 10i más 6j menos 2k. Y ya tengo el vector perpendicular a ese plano. Ahora, teniendo el vector y teniendo algún punto sobre el plano, simplemente sustituyo en mi ecuación del plano y ya tengo el resultado. Menos 10, x más 1, más 6, y más 1. Dicho sea de paso, estoy utilizando el punto C, pero podríamos utilizar cualquiera de los otros dos puntos, porque los tres están sobre el plano. Menos 2, z menos 4. Y esto es igual a 0. Esta es mi ecuación de ese plano en específico. Yo, si grafico esta ecuación, puedo graficar este plano. Y así de simple resulta, pero este es el significado. Esto es lo más importante, encontrar y saber qué significa este vector perpendicular al plano y cómo obtenerlo. Se obtiene a partir del producto cruz. Ahora, el siguiente problema ya lo hice en otro video. Les dejo el enlace arriba en la pantalla para que puedan acceder a ese problema. Es encontrar la intersección entre una línea recta y un plano. Es decir, supongamos que una línea recta va por aquí y encontrar este punto. ¿Ese punto qué coordenadas tendría? Bueno, eso lo resuelvo en ese video. Finalmente, siempre pregunto a mis alumnos que si son alumnos de tal curso, ¿qué conocimientos deben adquirir? Esta pregunta es relativamente sencilla de contestar, aunque no siempre la resuelven correctamente. Si usted se inscribe a un curso, digamos, de lo que sea, de cocina, y van a aprender a cocinar platillos mexicanos, entonces les van a dar una lista, evidentemente, de qué platillos mexicanos van a aprender a cocinar. No, pues qué tal platillo, platillo 1, 2, 3, 10 platillos. Eso, cuando termine el curso, eso es lo que tuvieron que haber aprendido. Entonces, en geometría analítica, ¿qué tenemos que aprender? Pues todos los temas. El temario es la respuesta. Usted, cuando se inscribe a un curso, lo que muestra en el temario, y cuando finaliza el curso, eso que está en el temario usted ya lo tiene que dominar y ya lo tiene que saber. Entonces, aquí en geometría analítica, ¿qué es lo que si yo soy alumno de geometría analítica y termina el curso, yo tengo que saber los fundamentos de la geometría analítica, tengo que saber identificar una ecuación y poder graficarla, tengo que conocer todas las características de lugares geométricos conocidos, tales como la línea recta, la circunferencia, la hipérbola, la elipse, la parábola y las bases de la geometría analítica en el espacio. Esa es la respuesta.